En nuestro país, a toda mujer luego de cumplir sus 25 años se le hace un análisis de las células del cuello del útero mediante un estudio anatomopatológico. De la técnica más utilizada para la detección precoz del cáncer de cuello uterino y lesiones precancerosas hablaremos hoy en Saludarte. Cualquier trastorno hormonal que tenga, algún sangramiento. La prueba citológica es muy importante. Doctora, ¿qué importancia tiene la citología vaginal o prueba de Papa Nicolau en las mujeres? La prueba citológica es un examen muy necesario para todas las mujeres que cumplan con los criterios de estar en riesgo de tener cáncer. Con una prueba citológica, el laboratorio sería capaz de poder definir si la paciente es portadora o no de células neoplásicas que ya pudieran estar cerca de tener una lesión o un cáncer propiamente. Para mí es importante y para todas las muchachas porque así previenen la enfermedad como el cáncer. La principal enfermedad que se diagnostica es lo del cáncer cervicuterino. ¿Sabes a qué edad se realiza la prueba citológica a las mujeres? Bueno, se debe realizar después de los 25 años. Ahí sale cualquier patología maligna que pudiera tener la mujer o no. Es una prueba que debe hacerse las mujeres que están en riesgo a partir de los 25 años, que es la edad en que ya han iniciado las relaciones sexuales, aproximadamente entre 10 y 15 años haber comenzado el inicio de las mismas, y por tanto ya en el tiempo es más probable que pueda tener alguna alteración. También la prueba citológica nos va a dar ventaja porque puede diagnosticarse alguna enfermedad viral o puede diagnosticar alguna enfermedad de tipo parasitario, de tipo infectiva. Y bueno, en algunos casos también nos sirve el Papa Nicolau o la prueba citológica para estudios hormonales, en pacientes sobre todo que están en estudios de infertilidad. O sea que es una prueba muy útil y muy necesaria. Con la prueba citológica también se diagnostican infecciones, trastornos y cambios morfológicos en las células del cuello y cuerpo del útero. Para que la misma sea efectiva, desde 24 horas antes no deben mantenerse relaciones sexuales. No deben tenerse desde 2 días antes el uso de desodorantes vaginales, óvulos u otros medicamentos, así como tampoco debe tenerse la menstruación. Como madre, mujer, les aconsejo a todas que se miren, que se atiendan, que es necesario. ¿En qué consiste la realización de esta técnica? Bueno, la técnica es muy sencilla. La paciente se debe colocar en posición ginecológica con unos instrumentos que se llaman espátula de aire o un cepillo o un citobrush. Pues la enfermera del consultorio médico de la familia debe tomar las células de camadas del cuello del útero dando un giro de 360 grados a nivel del orificio cervical externo y del cuello del útero, y además tomar a nivel del canal endocervical con un cepillito que tiene 10 milímetros las células de camadas en esta localización. Esta es una técnica que no duele, es una técnica fácil de realizar que solamente lleva minutos, completamente necesaria porque nos va a dar la capacidad o nos va a permitir que la paciente, si tuviera alguna alteración de las mismas, pues tempranamente se pueda tomar las medidas que correspondan según el nivel de diagnóstico que tenga. Ahí en esa prueba citológica podemos saber muchas cosas. Al que no tenga conocimiento, que pregunta a su doctora. ¿Y sabes por qué a algunas muchachas se les realiza antes de los 25 años? Si tienen algún trastorno, para prevenir. O porque hayan parido, porque muchas jovencitas paren a partir de los 10 y pico, 20 años, y entonces ya ahí ya es una cosa nueva en ese organismo y que puede conllevar a otros problemas y por eso es necesario, hacerle la prueba antes de los 25 años. En estos momentos hay 450 policlínicos en Cuba y todos los policlínicos tienen una enfermera jefa del programa de citología, donde todas las pacientes que se realizaron su citología en el consultorio va al policlínico y es la jefa de ese programa la que lo lleva a los laboratorios de citodiagnóstico del país. Cuba tiene 46 consultas de patología de cuello, por tanto hay 46 laboratorios de citopatología, donde los hospitales o las unidades donde estén clavados estos laboratorios van a hacer este proceso diagnóstico, que está dirigido fundamentalmente a las mujeres jóvenes, pero mujeres que ya tienen y arribaron a los 25 años. Aunque una mujer inicie tempranamente sus relaciones sexuales, pues tempranamente no va a ser útil el diagnóstico, porque la transformación que se pueda tener en ese momento no es la verdadera que va a tener al final, suponiendo que la enfermedad prosiga o la enfermedad continúe. De manera que lo importante es que la mujer de 25 años y hasta los 64 años no deje de realizarse la misma.
Y además existen en Cuba otras consultas, que son las consultas de patología benigna, donde las pacientes van con su prueba citológica realizada, aunque el resultado sea negativo, y las pacientes menores de 25 años o mayores de 65 años que ya no están en el programa, pero tienen derecho a que sean vistas en estas consultas y si hubiera alguna indicación médica, pues también realizarle la misma. Ir al médico ante secreciones que no son las normales, dolor, ardor al orinar, esas son cosas que te están diciendo que hay algo. Por eso es muy importante que ante cualquier síntoma o cualquier sangramiento o cualquier molestia que tenga, es necesario acudir a su médico. La responsabilidad de la prueba citológica es de nosotras mismas porque nosotros tenemos que prevenir, nosotros tenemos que cuidarnos nosotras mismas. Principalmente esto se realiza a partir de los 25 años y es cuando están en mayor riesgo estas enfermedades de aparecer y son esas personas las más propensas, las que han parido joven y las que tienen algún trastorno durante la juventud. Cuando el paciente es identificado en la atención primaria menor de 25 años y tiene algunos factores de riesgo desde el punto de vista epidemiológico o sociales, donde el médico y la enfermera consideren que esta paciente, aunque sea joven, pueda ser portadora de alguna lesión o de alguna infección, pues entonces son interconsultadas. En Cuba contamos con 168 municipios, pues en estos momentos en 159 municipios del país también está habilitada la consulta de patología benigna de cuello, que es ahí donde deben ir las mujeres menores de 25 años si alguno de los profesionales antes dicho pues le detectara cualquier lesión o posible infección u otro proceso que pueda tener la paciente y que ellos tengan alguna duda. El porciento de pacientes con cáncer en este grupo de edades por debajo de los 25 años es extremadamente mínimo. En Cuba inclusive no tenemos cáncer de cuello uterino en la paciente menor de 20 y la paciente de 20 a 24 tenemos un 0,7%. Y las pacientes mayores de 65 años que una vez que hayan egresado, porque durante toda su vida de los 25 a los 64 se realizaron sus 14 pruebas citológicas, que es lo que establece nuestro programa nacional, pues si aún así después de esa edad la paciente presentara algún síntoma o la paciente tuviera algún sangrado o tuviera algo que uno de los profesionales de la atención primaria le viera, pues pueden perfectamente por indicación volverle a realizar la prueba citológica y también transitar por las consultas de patología benigna hasta que cure o se defina completamente el diagnóstico. Si la paciente requiriera de la atención de nivel secundario, pues entonces serían remitidas a nuestras consultas de patología de cuello. Cualquier dolor bajo cervical también podemos acercarnos al médico de la familia y pedirnos que nos haga unas pruebas, que nos chequeen. A tiempo todo se prevé, todo se resuelve, aunque existe una edad ya como la mía que no es tan imprescindible, los 60 y pico de años, pero creo que hasta los 63, 62 es importantísimo. También es de interés que nosotras individualmente nos preocupemos por ir a visitar el médico de familia periódicamente. Una vez que la paciente en su área de salud se realiza la prueba y da positiva, la paciente va a recibir su consulta, su turno a consulta de patología de cuello en un periodo inferior a los 30 días. Eso es para todo el sistema nacional, para todas las consultas del país. La paciente acude entonces remitida de su área de salud con el turno previo que se le otorgó aquí en el laboratorio y viene con sus complementarios realizados. Inmediatamente que la paciente llega, se le realiza su historia clínica, se le hace su historia nueva, su consentimiento informado y pasa a la consulta donde ahí se le va a realizar un examen físico ginecológico completo más los estudios de colposcopía. Y es en esa consulta, y son en todas las consultas del país, donde se confirma o no el diagnóstico del resultado citológico positivo, donde además se elige el proceso terapéutico, o sea, de lo que se trata es de lo que se le va a hacer, qué proceso, qué tratamiento, qué operación, y además se garantiza el seguimiento hasta el alta de la paciente. El alta de la paciente, bueno, cuando se confirma un diagnóstico de bajo grado, una lesión de bajo grado, pues tienen generalmente un seguimiento de hasta 2 años, que es cada 6 meses, donde en esas consultas se le van a realizar pruebas citológicas y cepillado de canal, además de la colposcopía. Si todas las veces da negativo, pues sale de alta y regresa nuevamente al programa. Cuando a la paciente se le confirma un diagnóstico de por histología de alto grado, o sea, una lesión intraepitelial, un NIC2, un NIC3, un carcinoma in situ, la paciente entonces tiene un régimen, después que se trata, de seguimiento cada 6 meses por 2 años y una continuidad del mismo hasta completar los 10 años del seguimiento. Esto es importante,
porque la prueba citológica en el área se hace cada 3 años, pero el seguimiento de las pacientes en consulta de patología de cuello hasta hace unos años era por 5 años. Nosotros decidimos, por nuestro sistema completamente gratuito, que nuestras mujeres llevaran un seguimiento más largo porque se había demostrado la posibilidad de una recurrencia en el curso del mismo. De manera que nuestras mujeres cubanas llevan seguimiento anual hasta completar los 10 años y una vez que ya arribó a los 10 años sin ninguna recurrencia, pues regresa nuevamente al sistema nacional, al área de salud y se incorpora a la pesquisa. ¿Consideras que se puede prevenir un cáncer haciéndose la prueba citológica? Por supuesto que sí, porque esto es una forma de diagnosticar, o sea, cualquier estado o situación premaligna que, o sea, que no esté ya, que no haya conllevado un cáncer como tal. Por eso sí pienso que con esto sí se pueda prevenir. ¿Se cura el cáncer cérvico-uterino? El cáncer cérvico-uterino se cura, siempre y cuando se diagnostique tempranamente. Lo ideal es que no tengamos cáncer de cuello uterino ninguna mujer, porque las posibilidades para prevenirlo están creadas. Cuba está garantizada todas las posibilidades para que ninguna mujer tenga ni tan siquiera las alteraciones de la prueba citológica. Pero si vamos a esperar que tengamos la alteración en la prueba citológica y la tenemos, bueno, que sean los diagnósticos lo más temprano posible. Todos los cánceres que empiezan con lesiones intraepiteliales de bajo grado, después lesiones intraepiteliales de alto grado y por último cáncer, en etapas tempranas son curables al 100%. Ninguna paciente tiene por qué pasar a cáncer invasivo, etapas tardías, donde ya el tratamiento convencional es lo único que les queda. Aunque también las pacientes con cáncer avanzado pueden, o localmente avanzado, pueden ser tratadas y curadas. Y de hecho tenemos muchísimas pacientes que ya han superado los 10 años, los 12 años, los 15 años de seguimiento. Pero me parece que desde el punto de vista de la salud, de la calidad de vida, de la reproducción futura, porque recordar que aunque el cáncer no aparece en edades menores de 25 años con frecuencia, puede haber mujeres de 30 años o más con cáncer. Y cuando hay mujeres de 30 años o más con cáncer, estamos hablando de que está comprometida la reproducción. Por tanto, tenemos todos que trabajar en función de la prevención de esta enfermedad, que sí es prevenible y se previene cuando se tienen conductas responsables con la sexualidad, cuando se inician las relaciones sexuales posterior a los 18 años, cuando inician las relaciones sexuales y se continúan las mismas usando preservativo, que es la forma mejor con relación a que no hay continuidad ni unión de los líquidos seminales, tanto de la vagina como del cuello, como del semen, en el caso del varón. Otra de las formas es los estilos de vida. Es muy importante dormir adecuadamente, alimentarse adecuadamente, ejercicios, estabilidad en las parejas. Los cambios frecuentes de pareja llevan a cambios frecuentes de nuevas infecciones y no todas las infecciones las personas la van a asumir de manera igual, porque depende también de un sistema innato que se llama sistema inmunológico de cada huésped o cada paciente, y esta en todos los casos puede ser un agravante para que esta enfermedad progrese. Por supuesto, a tiempo, mientras que acudas al médico lo antes posible ante cualquier situación de esta, y sea bien diagnosticado, o sea, un diagnóstico presuntivo ante cualquier estado premaligno, sí se pueda curar. Todo a tiempo se resuelve, eso no tiene problema. Y más en este país que está todo tan cronometrado respecto a lo que es la mujer, su integridad, su cuidado. Nosotros tenemos que ser capaces de interiorizar que hay que ir a los servicios de salud, de la atención primaria, una vez al año, los pacientes dispensarizados como sanos, que en este caso son las pacientes de 25 a 64 años, a buscar y a solicitar el proceso diagnóstico que además el Estado le garantiza de forma gratuita. La responsabilidad de realizarse la prueba citológica no es de la enfermera, del médico de la familia, ni es del médico de la familia, ni es del policlínico, ni es de los hospitales, ni de la atención terciaria, es del individuo. Es la mujer la que tiene que ir a buscar y solicitar y exigir que se le haga cumplimiento de la toma de muestras de la prueba citológica y además garantizándole que se le realice cada 3 años, una vez que haya dado negativa. Y una vez que haya dado positiva, está creado todo el mecanismo para que la atención secundaria sea atendida. Yo recalco en la responsabilidad no solamente de la mujer individual, sino de la familia. La salud es un concepto familiar, de manera que todos somos responsables, pero todos tenemos también que exigirle a nuestras mujeres que tienen que acudir al médico, a los servicios de la atención primaria,
está en este país garantizado el proceso de realizar la misma en todos los niveles y en todas las provincias de este país. No hay ninguna justificación para que hoy en día todavía haya 30 mujeres, 20, 25 mujeres de cada 100 que tienen 25 a 64 años y no se hayan realizado la prueba citológica. El Programa Nacional de Diagnóstico Precoz del Cáncer Cérvico-Uterino le permite realizarse su prueba citológica y debe ser parte de su rutina. Si han pasado más de 3 años, no espere más y acuda de inmediato a su consultorio. Recuerde que ninguna mujer está exenta de padecer esta enfermedad y que la prevención es la única forma de detectarla a tiempo. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.